¿Qué tal? Estos son los AlbaCasts, podcast de finanzas y economía para la condición humana. Mi nombre es Ángel Alvarado y para el episodio de hoy tengo a 3 invitados muy especiales. Sus nombres son María Victoria Langman, Paco Vázquez y Raúl Pérez, con quienes voy a conversar sobre el Founders Institute. Founders Institute es una red global de startups que apoya a emprendedores al lanzamiento de compañías de tecnología que tengan un valor significativo y que perduren en el tiempo. Fue fundada en 2009 en Silicon Valley y ha tenido un impacto importante sobre 5.000 empresas en 200 ciudades. Y en 2021 se inauguró su programa en Panamá de preaceleración de empresas, es decir, que lleva a empresas desde la idea hasta la feliz consecución de no solo un modelo de negocio, sino también de su propia empresa. El programa se va a llevar del 17 de mayo al 9 de agosto. Las inscripciones están abiertas y se tiene hasta el 8 de mayo para inscribirse. El programa tiene un costo de $499, pero si se inscriben antes del 10 de abril, el costo es de $399. Y bueno, para este episodio quise invitar a los 3 organizadores de este programa para que les contasen a ustedes sobre el mismo y también a la vez para invitarles a participar. Tuve la oportunidad de ser mentor en este programa en la parte de finanzas. La experiencia fue maravillosa, no tanto solo para mí, sino también como para los participantes. Y bien, como siempre les recuerdo, esto es una conversación abierta y nos encantaría escuchar a ustedes a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter, @albacasts, a través de nuestro nuevo canal de YouTube, a lo que los invito a suscribirse, a Albacasts, a través de nuestro sitio web www.albacast.com y en todas las plataformas de podcast. Déjenos sus comentarios, queremos escuchar de ustedes. Y sin más, mi conversación con María Victoria, Raúl y Paco. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran y qué nos cuentan? Todo bastante bien, emocionados de estar aquí para compartir un poco más de Foundry Institute. La verdad, Ángel, muchas gracias por la invitación. Estás haciendo cosas muy interesantes con AlbaCast y para nosotros es un honor estar aquí para hablar sobre emprendimiento junto contigo. Perfecto. Y bueno, yo, colega podcaster, te saludo y espero tenerte por el podcast Hora Emprendedora también y que hablemos un poquito más, pero ansioso de responder las preguntas que tengas y ojalá que la audiencia esté contenta con lo que escucha y que le saque algo de valor. Buenísimo, buenísimo. Sí, es verdad. Tu podcast se llama Hora Emprendedora y pueden también escucharlo en todas las plataformas de podcast. Por ahí, buen contenido. Bueno, y lo primero que les quería preguntar es, ¿qué es Founders Institute? Bueno, yo te puedo ayudar con eso. Para contarles un poco más de Foundry Institute, es una red global de startups y mentores que apoya a emprendedores en el lanzamiento de compañías de tecnología. Y parte del programa es un programa de preaceleración con proyectos que están en etapa de idea. Puedes lanzar la empresa eh, desde una etapa de idea y luego de que pasas por todo el proyecto, por todo el proceso, terminas con una empresa incorporada y listo para ir a buscar funding. En sus primeros 12 años, FI ha contribuido al lanzamiento de más de 5.000 empresas de tecnología en más de 200 ciudades alrededor del mundo, así que estamos súper emocionados de poder ser parte del equipo de Founder Institute aquí en Panamá. Es un número importante e impactante ese que nos compartes. Y ahora, hablaste de que son una preaceleradora. ¿Eso qué significa? Una preaceleradora es realmente algo que si nos ponemos a ver en el mercado, no digamos, no hay una competencia exacta de Founder Institute. Tenemos muchísimas aceleradoras muy interesantes allá afuera y también tenemos incubadoras que son muy importantes en una etapa incipiente de un startup. Realmente cuando nosotros hablamos que somos una preaceleradora, como indicó Maribiki, es porque tenemos founders que entran al programa en etapa idea y que necesitan validar rápidamente y de una forma barata y eficiente si su idea es buena y puede tomar tracción. Y al igual que una aceleradora, lo que buscamos también es que esa tracción sea ordenada, es decir, que el founder tenga el beneficio a través del feedback de los mentores y de los chapter leaders de cosas básicas como su visión, que realmente sea una visión que busque cambiar el mundo, que busque solucionar un problema, que temas como el modelo de negocio queden bastante sólidos para evitar que tenga que pivotear muchas veces por esa área, que encuentre ese Importante. product market fit, ¿no? Que le permita realmente escalar. Entonces,
yo creo que ahí es el nicho de Founder Institute y por eso nos llamamos una preaceleradora. Muy interesante, gracias Raúl, de verdad queda claro y sí, esa guía es sumamente importante. De hecho, pivotear a veces cuesta dinero. Muchos emprendedores saben eso, mucha gente que ha tenido emprendimientos antes definitivamente. ¿Cuál es el objetivo realmente de tener esta gran red? Sí, yo creo que hay dos objetivos en los que podemos pensar. Pensando a nivel global, la idea es que haya más founders que lancen empresas, que esas empresas tengan un impacto grande y que además se sostengan en el tiempo, que digamos que es como el objetivo global, como red global. Y nosotros como chapter aquí en Panamá, lo que estamos buscando es buscar la manera de empujar el emprendimiento de la mejor manera que tenemos a la mano y nosotros pensamos que con FI podíamos hacerlo. No, buenísimo. De hecho, es sumamente importante que más de este tipo de organizaciones que atienden claramente a emprendimientos en distintas etapas eh, se establezcan para enriquecer precisamente ese ecosistema, ¿no? O sea, hablamos de que hay ideación, de que hay emprendimientos que están recién empezando o ya más establecidos, más grandes, que necesitan cosas diferentes para seguir creciendo precisamente en la etapa en la que se encuentran. Ahora, me parece interesante también que nos cuenten un poco cómo llega Founders Institute a Panamá, cuál es la historia ahí. Mira, la verdad, Ángel, es que nosotros estamos muy orgullosos de formar parte de lo que llamamos Founder Institute Panamá 2.0. Ah, Founder Institute ya había estado en Panamá hace unos años atrás. Te puedo decir que nace en una etapa muy bonita, que es la etapa de pandemia. Yo siempre he dicho que en todas las situaciones de crisis hay oportunidades. Y durante esa etapa de pandemia, a mi persona me llega un correo de Founder Institute Silicon Valley para saber si estaba interesado en volver a lanzar el chapter. Yo ok. había tenido conversaciones con ellos hace ya varios años atrás, estoy hablando 2014, 2015, porque me interesaba aplicar al programa, entonces ya yo era parte de la base de datos. Y cuando me llega ese correo sin pensarlo dos veces y dada la coyuntura que estábamos teniendo en ese momento con la pandemia, dije, hey, esta es una de las mejores formas en las que podemos contribuir a que el ecosistema de emprendimiento de Panamá mejore y por lo tanto darle oportunidades a miles de panameños para que a través del emprendimiento puedan salir adelante. Me puse en contacto con puros rockstars, gracias a Dios todos me dijeron que sí. Eh, de los tres hay dos aquí presentes. Maribiki en su experiencia siempre ha tenido también un enfoque social que para nosotros era muy importante porque Founder Institute no solamente está buscando startups que sean rentables, sino startups que realmente puedan cambiar el mundo. Y, y hay muchos temas de emprendimientos sociales que son muy necesarios para poder realmente salir adelante en todos los ámbitos, ¿no? Y a Paco, pues lo conocí porque yo tomé un curso con él de Life and Mindset. Un curso muy bueno que se los recomiendo a todos porque realmente siempre he dicho que una de las cualidades más importantes de un emprendedor es esa mentalidad. Emprender no es fácil. eh, la mayoría de las personas que son exitosas en este mundo fracasan o han fracasado y vuelven a fracasar. Y ese curso con Paco que tiene él en Life and Mindset, a mí me gustó muchísimo y el trabajo que ha estado haciendo Paco para que más personas evalúen el poder salir de trabajos de 8 a 5 y realmente emprender en sus pasiones es algo que a mí me llevó también a llamarlo. Y por último, pues Oscar, que no está aquí presente, pero que ha estado metiéndole duro a su propia empresa. Él ya hoy en día es un empresario, tiene una empresa multinacional con sede en más de 8 países y él está muy enfocado en todo el tema de marketing digital. Entonces era muy importante también para nosotros como capítulo darnos a conocer en Panamá y qué mejor que tener esa expertise de Oscar. Entonces yo creo que cada uno dentro de su ámbito ha logrado que el capítulo pueda salir adelante, ¿no? Bueno, para los que no, los que escuchan el podcast, mi background es un poco en finanzas y estoy muy interesado en toda la parte de fondeo, que también lo habíamos hablado cuando estábamos conversando sobre Founder Institute, de que era una arista que hacía falta en Panamá. Hay Claro. muchas grandes ideas en Panamá, pero lastimosamente muchas quedan engavetadas
por falta de fondos y financiamiento. Entonces eso es un poco lo que yo buscaba traer al equipo también, mi experiencia en esa área y ese ámbito. Bueno, muy bueno. La verdad es que todo el talento y su experiencia que traen a la mesa creo que va a ser de beneficio para todos los emprendedores que estén iniciando el programa. Y en ese mismo sentido quería preguntarles, pues, cómo funciona el programa. Es decir, yo soy un emprendedor, tengo una idea, ¿qué hago? Súper, gracias por la pregunta, Ángel. Bueno, en estos momentos en Panamá estamos llevando el programa una vez al año. Puedes inscribirte entrando a fi.co, y bueno, el programa dura 4 meses. Para los que no sepan, no conocen del programa, tenemos mentores en Panamá y en diferentes partes de la región. Ángel es uno de nuestros mentores estrella y bueno, hay más de 5.000 mentores en toda la red. Y lo divertido de esto es que pues, a pesar de que no sean mentores necesariamente del programa de Panamá, de la ciudad de Panamá, son personas en las que el fundador puede tocarles la puerta y pedirles apoyo, pedirles ayuda. Y como les decía, bueno, el programa ahorita mismo es online y dura 4 meses. Hay que pasar por un proceso de aplicación. Se tocan diferentes temas, desde los aspectos legales de tu startup, propiedad intelectual, cómo armar tu equipo, cómo hacer crowdsourcing, cómo hacer recaudación de fondos. Y bueno, el currículum se construyó desde la sede en Silicon Valley y bueno, inicialmente fue a través del crowdsourcing de más de 17.000 CEOs y miembros de diferentes como programas y poco a poco se ha ido mejorando. Y bueno, ahorita mismo lo mencionamos un poco al principio del podcast. Esto es un programa global y está en más de 200 ciudades, así que la verdad es que yo creo que una de las cosas más valiosas del programa es la red que se construye dentro de estos 4 meses. Ok, soy un emprendedor, tengo mi idea y realmente paso por este programa, este proceso de selección y demás, pero ¿qué beneficios tiene? O sea, ¿por qué voy a meterme aquí en lugar de hacerlo por yo de mi lado o bien contactar al tío que es empresario? ¿Por qué es mejor meterme en este programa? Yo creo que uno de los beneficios para los participantes definitivamente es como ver esa idea que tú comenzaste el programa y lo has terminado, convertido en realidad. Muchos de las personas que a veces pasan por este tipo de programas eh, no pasan como de la idea de, una vez te gradúas de Founder Institute, terminas con tu empresa constituida, con una red de conexiones que realmente te están ayudando a hacer esto que pasa del papel a realmente ser una realidad. Y bueno, otro de los beneficios, como lo mencioné anteriormente, creo que vas a terminar siendo parte de una red global de startups y que vas a tener apoyo, vas a tener consejos, vas a tener otras personas que han pasado por el mismo proceso que tú. Es un programa bastante exigente y que luego que pasas por él terminas FI tiene muchísimos otros programas que te pueden ayudar a acceder a capital. Por ejemplo, tienen otro programa que estaba viendo casualmente ahorita, preparándonos para el podcast de mujeres fundadoras, etcétera. O sea que hay muchísimos recursos a la disposición y la idea es que realmente tu idea termine realmente constituida y no termine solamente pues en papel. La otra pregunta, que es importante, es, ¿esto tiene algún costo? No tiene cuota de admisión, o sea que para aplicar no tienes que pagar nada, pero luego, una vez ya eres aceptado y decides que, bueno, si vas a participar dentro del programa, tienes que pagar una cuota antes del primer deadline de admisión. Tienes como un early bird discount que le llaman de 399 hasta el 10 de abril del 2022 y luego, después del 10 de abril, sí sube $100 a 499. Así que si estás interesado en aplicar, yo lo que recomiendo es que aproveches aplicar antes del 10 de abril. Claro, y cuando estás fundando una empresa, todo uso de fondos importa. O sea, claramente al principio cuesta más, pero esto, la verdad que con la suma y el monto es una tremenda, más que costo, una tremenda inversión en el futuro del emprendimiento, porque por lo que estás invirtiendo, en lo que estás invirtiendo es en estructurar tu idea, en conocer a gente y conectar,
en realmente afinar los detalles del producto que quieres lanzar o el servicio que quieres lanzar, tener acceso a fondeo y primero aprender a cómo captar fondeo, que no es algo que realmente a la gente se les enseña en las escuelas o en las universidades. Y bueno, vienen programas así precisamente para tratar de suplir o complementar la educación tradicional, si se quiere, ¿no? Definitivamente, muy, muy, muy valioso. Ya ustedes tienen un año en el ruedo. ¿Qué Sí. tal ha sido esa experiencia? Cuéntenmelo. Bueno, la experiencia la verdad es que ha sido increíble. El año pasado pudimos trabajar con más de 20 emprendedores que se sumaron al programa. Tuvimos una graduación, si mal no recuerdo, creo que fueron 8 empresas que Wow. terminaron graduándose, 8 personas que terminaron graduándose, si mal no recuerdo. Después les termino de confirmar el dato así exacto, pero tuvimos mujeres emprendedoras, tuvimos ideas bastante innovadoras, tuvimos, por ejemplo, yo creo que una de las empresas que a mí me gustó más conocer fue Trausti, que está en el mundo naviero y, y entraron realmente a ser disruptive en una industria bastante conservadora. Entonces realmente fue increíble ver todo el proceso como de crecimiento de ellos y de todas las personas que participaron. Ahora viendo ya como el proceso de los graduandos, que una vez que se acabó FI, Claro. o sea, el crecimiento fue increíble. Esto fue el push que necesitaban para hacerlo realidad. No, yo Increíble. agregaría también que de las 5 empresas que se graduaron, Ángel, mucha camaradería y mucha colaboración entre ellas, en parte porque es un poco el modelo de Founder Institute. Cuando tú aplicas a Founder, tú cedes una participación simbólica de tu empresa hasta un 4%, pero así como cedes ese 4%, también recibes el 1% de participación en las otras empresas que se gradúen. Entonces te motiva a colaborar para que los otros graduados también lo hagan bien, porque si a ellos les va bien, a ti te va bien. Hemos encontrado esa colaboración que, como bien dice Paco en su última respuesta, es muy necesaria para realmente darte ese último empuje, ¿no? No es lo mismo estar tú haciendo un programa que, como bien dice Maribiki, es bien retador y sentirte solo al hacerlo, que hacer un programa altamente retador y sentirte acompañado. Creo que eso hace toda la diferencia y desde el punto de vista de los participantes, el sentirse acompañados por otras personas que están viviendo el mismo proceso que tú simultáneamente es muy valioso. Claramente hay acompañamiento de nosotros como chapter leaders y de los mentores, pero obviamente conectas mucho más con esas personas que están justo igual que tú en ese momento eh, saliendo hacia adelante con sus startups, ¿no? Muy interesante. Definitivamente es un programa retador. Hablamos de que entraron 20, pasaron 8, terminaron 5. Ahora, eso no quiere decir que quienes participaron al principio y quizás no se graduaron, no hayan también tenido una ganancia tremenda, ¿no? O sea, ya conocieron a la gente, entraron, aprendieron cosas, y eso ya es una ganancia, digamos. Todos terminan siendo ganadores. Me encanta ese ambiente de competencia, ¿no? O sea, que somos más o menos, porque no es, no es rivalidad ni tampoco una competencia como tal, pero el hecho es que a mí me conviene y a ti te conviene que a mí me vaya bien. Parece genial, ¿no? Creo que todo el mundo empuja hacia adelante con ese tipo de modelos. Fenomenal. Esto nace en Silicon Valley y se implementa en alrededor de 200 países. ¿Cómo sienten ustedes que, digamos, se ha adaptado en esos otros países y puntualmente cómo se ha adaptado, digamos, a Panamá? Digo, siempre hablamos de la tropicalización. ¿Cómo se da eso acá? ¿Qué Sí, diferencias hay con, digamos, el programa original o la versión original que se ha tropicalizado de eso? sí, yo creo que es un proceso bastante continuo. Nosotros somos, yo diría que rookies con respecto a eso, porque somos un capítulo nuevo aquí en Panamá y pese a que ya tenemos algo de experiencia y tenemos mentores con muchísima trayectoria, en Panamá somos relativamente jóvenes.
Pero Global, por ejemplo, tienen muchísima experiencia y reuniones prácticamente todas las semanas para ver cómo se pueden mejorar las cosas. Entonces, yo creo que por el lado de Global, o sea, está ese esfuerzo constante de ir cambiando cosas. Son super data driven, o sea, que ellos están viendo qué afecta el rendimiento, qué no afecta el rendimiento, conocen los porcentajes de conversión, todas las cosas, le están metiendo muchísima cabeza. Y lo que nosotros queríamos hacer aquí en Panamá es que fuese algo que fuese relevante. Y una de las maneras en las que Founders hace que las cosas se tropicalicen un poco es trayendo a gente que puede estar en total desacuerdo con lo que ellos dicen en alguna etapa de formación. ¿A qué me refiero? Hay mentores que tienen su propia línea de pensamiento, mentores del país. Estamos hablando de líderes, educadores, personas que conocen el ecosistema emprendedor acá y que dicen libremente lo que piensan, más allá de cualquier tipo de lineamiento que FI tenga. Entonces, yo creo que en el aspecto de tropicalización, una de las cosas más valiosas que hay es que antes de abrir cualquier chapter, necesitas tener, como te digo, un equipo de asesores, de mentores, de personas que conocen el ecosistema local y que no se comen el cuento de que esto va empaquetado, sino que dan una realidad, ya te dan una perspectiva aterrizada de lo que pasa en el país. Y yo creo que eso es súper valioso. Dada su experiencia, sé que es solo un año, pero aún con eso probablemente tiene más experiencia que muchas otras personas en esto. ¿Cuál es su diagnóstico del emprendimiento o el estado del emprendimiento en Panamá? Mira, la verdad que muchísimas gracias por esa pregunta porque, como te comenté, cuando estábamos armando el grupo de Chapter Leaders, eh, algunas cuestiones que nos planteábamos se fueron aclarando, justamente en ese año en el que hemos estado muy involucrados como una pieza interesante en el ecosistema de emprendimiento del país. ¿A qué me refiero? Cuando, cuando invito a Marivicky, a Oscar y a Paco a participar, era porque realmente queríamos hacer algo diferente y sentíamos que el emprendimiento en Panamá era cuestión de un impulso de financiamiento y un impulso económico. Sentíamos que muchos startups estaban quedando engavetados como excelentes ideas porque no tenían esa oportunidad de acceso a fondos o acceso a personas que les pudieran presentar esos fondos, como ángeles inversionistas o inclusive VCs, ¿no? Entonces yo creo que una de las falencias cuando hablamos del ecosistema es ese acceso a financiamiento y fíjate que el programa no nos ha dejado mentir, porque ha sido una de las cosas en las cuales nuestro seguimiento continuo, porque después que te gradúas no es que nos olvidamos de ti en FI, nosotros tenemos reuniones semanales con algunos de los graduados del programa, inclusive con varios estamos llevándolos de la mano en búsqueda de financiamiento, y son cosas que muchas veces uno cuando analiza dice, hey, el valor agregado de esos $399 no era solamente el programa de 14 semanas, era que realmente ellos están muy interesados en que yo pueda realmente salir hacia adelante. Continuando con esto del ecosistema emprendedor en Panamá, digamos, ¿cuáles son los principales retos que ven? O sea, somos un mercado pequeño, eso creo que no es ningún secreto. Hay retos regulatorios en algunos sectores, hablemos de fintech o hablemos de cualquier asunto que tenga que ver con la bolsa, por ejemplo. También hay retos de capital humano y bueno, esto no sé, ahora estando en el programa y habiendo pasado por él, cuáles más han visto o cómo más bien proponen atenderlos, cómo le proponen a un emprendedor atender este tipo de retos. Creo que parte de la solución que traemos desde DeFi a estos retos es una solución educativa, o sea, que realmente para poder cubrir esos, o sea, realmente pasar esos retos es entrenarte, es mejorar tu capital humano, es crear equipos que te ayuden a llevar tu idea al siguiente nivel, ¿no? Y bueno, y que no sea algo solamente pensado en el mercado local, que pienses en un mercado regional, que pienses en un mercado internacional. Muchas veces el emprendedor tal vez localmente piensa, oye, voy a dejar mi emprendimiento para las
4 millones de personas que somos en Panamá. Realmente puedes pensar en grande y creo que muchos emprendedores localmente ya están viendo cómo superar esos retos y llevar sus startups a otras partes del mundo. Y creo que a través de FI, ese es uno de los beneficios. Otra de las oportunidades, tal vez porque hay que pensar más que en retos, creo que hay que pensar en oportunidades em, que creo que nuestra región tiene, es pensar en invertir más en mujeres, en invertir, ahorita en la pandemia nos hemos dado cuenta mucho del trabajo tal vez invisible que hacen las mujeres en casa o realmente que han dejado de trabajar, etcétera. Y en verdad, muchos de los negocios que ellas lideran están creciendo, representan más de 1.8, está leyendo un artículo de Forbes que hay muchos negocios de mujeres que ya representan más de 1.8 billones de ganancias cada año y que realmente tenemos como que defender que se puedan llevar a cabo sus ideas, ¿no? Y creo que dentro de FI eso es posible y nada, creo que tenemos que ver como oportunidades para hacer crecer los negocios en nuestra región, ¿no? Sabemos que son muchos retos, pero hay que verlos en positivo. No, definitivamente. Y yo creo que precisamente aportes de programas como este logran, digamos, volver de esos retos oportunidades. Ahora, sí, no quiero dejar de mencionarlo porque me parece importantísimo lo que traes a la mesa, Maribiki. Aquí estamos uno de 4 participantes de mujer y eso debería cambiar. Deberíamos traer a más gente, a más mujeres al equipo porque nos enriquecemos de la diversidad en todos sentidos. O sea, no solo digamos, en ideas, sino en formas de ver las cosas, en formas de sentir. Eso tiene que mejorar, esos sesgos tienen que acabarse. Eh, a nivel personal, bueno, acabo de tener una hija, así que no sé si estas cosas ahora me llegan 3000 veces más que antes, pero sí me parece importante de que el playing field, o sea, el campo de juego esté nivelado para todos, indistintamente de raza, género, credo o lo que sea. Eh, que es también importante, yo creo que es un valor que traen ustedes como Founders Institute y como, digo, otros programas también lo están intentando hacer. Pero lo quiero resaltar para también tratar de aportar y apoyar mi granito de arena. Tenemos que acabar con estos sesgos de masculinidad latinoamericana. De los que hemos hablado, ¿cómo creen ustedes que debe mejorar el ecosistema o cómo podemos aportar para que mejore el ecosistema, para que los inversionistas allá afuera quieran entrar a invertir en las empresas que se formen y nazcan en Panamá? Ok, yo creo que esa es una pregunta bastante compleja y creo que la gran mayoría de las personas que estamos en el sector y que estamos tratando de empujarlo, nos tenemos que hacer. Y con el paso del tiempo, Ángel, yo lo que he visto es que solucionar estos problemas es como los negocios. Dicen, te va a costar más plata de lo que crees, va a ser más difícil de lo que crees y te va a demorar más de lo que crees. Entonces, Vale. hablamos de un nivel de complejidad que requiere muchísimos actores, desde temas de gobierno, políticas públicas, visión de país, transparencia, etcétera, si vamos a nivel macro. Si vamos ya a nivel de actores de emprendimiento, educadores y demás, hay muchísima gente que está haciendo cosas para sumar, llámale Ciudad del Saber, Senacit, hay convocatorias para diferentes tipos de programas pro emprendimiento, pro reactivación económica, todas esas cosas son parte de la solución. Y digamos en este caso, hablando puntualmente nosotros de founders o incluso como emprendedores, ¿qué podemos hacer? Yo como coach también soy muy proponente de la responsabilidad personal, así que no vengo a quejarme de gobierno ni a quejarme de toda esta gente. ¿Qué puedo hacer yo? Yo creo que como founders tenemos que entender que esto no hay que, no es la cosa de que, bueno, construyo algo, levanto millones de dólares y pasa mágicamente. Yo creo que hay que entender de verdad cómo funcionan las cosas. En estos días hablaba con un emprendedor muy exitoso y todas las cosas y dice, mira, en el mercado donde yo quiero jugar, si no hablas inglés perfecto, ni te escuchan. Entonces, ese es el nivel de realidad al que tenemos que aterrizar y si nosotros queremos jugar, tenemos que jugar a las reglas que hay y a las cosas que hay, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas es abrir los ojos ante la realidad, hablar con gente que ha tenido experiencia, por ejemplo, los mentores en Founders o personas que han recibido funding, personas que la han pasado difícil, cómo ha sido tu proceso,
codearte con esa gente. Por ejemplo, Cristóbal Cortés también es, de Degusta, también es mentor dentro del programa. Yo creo que rodearte de gente que te dé una dosis de realidad y que te permita abrir los ojos y prepararte en base a eso es una de las cosas más valiosas que nos podemos llevar. Buenísimo, buenísimo. Es totalmente cierto. Digamos que la solución empieza con cada uno de nosotros, pues, en resumidas cuentas. Suena cliché, Bu- pero yo No, creo es lo que que es, sí, yo creo total. que podemos empezar por ahí y cualquier tema que tenga que ver con políticas públicas o empujar algo o ¿sabes? Apoyar algo que valga la pena y que haga sentido, pues en pro de eso, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Acabamos de pasar, estamos pasando y esperemos que en algún momento termine una pandemia. ¿Qué, qué, qué significa emprender, digamos, en tiempos de COVID? Yo creo que es una pregunta bien interesante y como toda pregunta interesante, creo que la respuesta es depende, ¿no? Ay, ay, ay. Calma, pero en la gran mayoría de los casos, yo diría que si ves una oportunidad para emprender y hace sentido, porque le encontraste sentido, pues sí, la gran mayoría de los casos sí es un buen momento para emprender en el momento en el que ves la oportunidad, en el momento en el que hace sentido para tu vida y demás. Yo creo que en el emprendimiento hay un elemento de madurez, de educación, de, del timing con lo que está pasando en el mercado. O sea, hay muchas variables para que algo realmente funcione. Y cuando eso pasa, no pasa siempre en momentos de bonanza. A veces pasa especialmente en momentos de crisis. Entonces, en momentos de crisis lo que se evidencian son nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas maneras de hacer las cosas de una forma distinta. Y en ese tipo de escenarios, la gente que viene haciendo lo que normalmente se hace, pues no triunfa. Normalmente son emprendedores los que se meten a solucionar las cosas. Entonces, especialmente en el mundo de startups y de nuevas cosas, yo pensaría que es una época especialmente buena para arrancar negocios, arrancar con soluciones que rompan la manera convencional de hacer las cosas porque de por sí en el mismo ecosistema hay muchísimos cambios y con esos cambios vienen oportunidades de innovar. Buenísimo, buen dato y un buen mensaje para todo el mundo allá afuera. Busquen problemas que resolver. Total. Y una cosa muy importante que siempre le decimos a nuestros graduados y a las personas que participan, enamórate del problema y no de la solución, Ángel, porque muchas veces pensamos que nuestra solución es la que va a solucionar algo y realmente lo que yo te recomendaría es que tienes que ser muy apasionado con respecto al problema para que seas bastante abierto y puedas realmente sacar retroalimentación de los demás y robustecer esa idea inicial para llegar a esa solución. ¿Qué esperan para el programa de Founders Institute ahora en 2022? Bueno, el programa se mantiene en modalidad virtual. La verdad es que estamos súper emocionados como de comenzar toda la parte de recruiting, de ver que hay quienes están interesados ahorita en participar. Como Paco mencionaba ahorita mismo, el momento de crisis realmente eh, salen ideas y cosas que solucionar que son increíbles, así que creo que hay mucho interés en ver qué va a pasar ahorita, quiénes van a entrar al programa realmente. Si piensan que tienen una solución tecnológica, los invitamos a aplicar. Hay varios deadlines y bueno, el programa comienza el 17 de mayo y son 4 meses, terminamos el 9 de agosto. Creo que lo más importante es enfocarse como decía Raúl, te enamoras del problema y estar dispuesto a que tu idea vaya cambiando durante esos 4 meses. Hay grandes mentores que están involucrados en este programa y vienen mentores nuevos, así que nada, excited por lo que viene ahorita en el 2022 para nosotros. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahora con el beneficio de la retrospectiva, ¿qué saben ahora de todo esto que les hubiese gustado saber al momento de empezar con este programa? Creo que estamos cada vez en un mundo más especializado y dentro de eso yo te diría que una de las cosas que me hubiese gustado saber sobre el tema de financiamiento es poder realmente hacer un zoom y poder discernir entre personas que tienen dinero y personas que realmente se dedican a invertir. Y creo que ahí hay una gran diferencia. Me parece muy, muy acertada la diferencia. Digo,
ya inclusive dentro de las personas que son inversionistas hay distintos apetitos al riesgo, hay distintas actitudes o preferencias más humanas, diría yo, a veces que técnicas o financieras de búsqueda de retornos y demás. Eh, pero es súper valioso lo que dicen, ¿no? Aparte que el emprendedor tiene que hacer un buen trabajo en ganarse la confianza de ese inversionista o de esa persona que, a pesar de no ser un inversionista, quiere aportarle fondos. Ahora, hicimos un sorteo al principio, el público no lo vio, pero el seleccionado y ganador fue Paco para responder las 3 preguntas que usualmente le hago a los participantes del podcast. Eh, y bueno, las 3 preguntas son, la primera es, ¿qué libros, podcasts, películas recomendarías que estás leyendo o que te influenciaron en algún momento de tu vida? Ok, buenísimo. Hay muchos libros interesantes y hay muchos cursos y cosas interesantes. Yo sí te quiero mencionar algunos que quizá no son tan convencionales. Em, Hay un libro que es de productividad que escribió Gary Keller, que es el fundador de Keller Williams, que es una de las compañías inmobiliarias más grandes del mundo, y se llama The One Thing o La Una Cosa, con el concepto del efecto de Pareto, llevado muchas veces hasta el punto que tienes una cosa que es la más importante. Ese libro en particular me gusta tremendamente por el hecho de que muchas veces nosotros queremos tener un modelo de negocio con más elementos, más complejo. En teoría dice que estamos haciendo más cosas, pero lo que estamos haciendo es agarrar un montón de cosas que generan algo de plata y darle a cada una en vez de enfocarnos en una que realmente dé más dinero. Eso para emprendedores en general, no necesariamente startups. Entonces, eso es un muy buen libro. Hay otro que sí va en la línea de startups que se llama The Millionaire Fast Lane o La Vía Rápida, algo así. Sí, no sé cómo sería la traducción en español, pero es La vía rápida. quizá algo así, ¿no? Sí, no sé. Ajá. Ese libro te habla de, el primero era de productividad y de enfoque. Este en particular habla de filosofías de hacer plata. Habitualmente cuando tú estás más joven te dicen, sí, ahorra y lo metes en un plazo fijo. Aquí en Panamá hablamos de plazo fijo todavía, no hablamos de la bolsa casi, ¿no? Ahora cripto y más cosas, pero normalmente era lo metes en un plazo fijo y listo, y tiene un rendimiento del tanto por ciento. Este libro te dice, sí, si quieres estar viejo y de viejo tener plata, cuando ya no tienes energía para hacer todas las cosas que querías hacer, está bien, pero si quieres hacer plata más rápido, hay unas vías que son más rápidas. Entonces, ahí hablamos de qué hace la gente que tiene startups, qué hacen las personas para hacer plata temprano antes de que no tengan la energía para gastarla. Básicamente ese es como el mensaje del libro, de un tipo que se llama MJ DeMarco. Y esto no es un libro, esto me dedico a una trampa, este es un autor, ¿okay? Que tiene muchos libros relacionados a temas de emprendimiento y el autor es Mike Michalowicz. Posiblemente lo hayan escuchado, tiene un libro que se llama The Pumpkin Plan o no sé cuál sería la traducción de ese libro en español. El plan de la calabaza. Exacto, el plan de la calabaza, cuidado y se llama así. Él tiene diferentes libros en diferentes temas. Tiene uno que se llama Profits First, también, que es sobre temas de presupuesto y manejo de dinero. Tiene algunos que son para entrepreneurs. The Toilet Paper Entrepreneur es otro que tiene. Otro que se llama Fix This Next. En fin, el tipo escribe libros, pero lo que me gusta de este autor en particular es que los libros están escritos de una manera no seria. O sea, dan risa y se enfocan en las cosas que realmente son importantes en los negocios. Y nada, yo lo disfruto un montón, creo que tengo todos los libros del tipo y son libros fáciles de leer. No es un libro técnico de startups, no, es un libro sencillo, da risa, lo disfrutas y si lo aplicas, son cosas totalmente prácticas. De hecho, en el primer libro que mencionas, tengo una pequeña anécdota. Él habla de la progresión geométrica en ese libro, de la progresión que, digamos, tú tienes un dominó pequeñito y luego ese dominó va tumbando varios más que doblan su tamaño hasta llegar inclusive a una altura de la luna. Otro ejemplo de ese tipo de progresión geométrica es si tuvieras un centavo y lo doblas todos los días, es decir, 1 centavo hoy, 2 centavos mañana, 3 centavos y sucesivamente, al cabo de 10 días, exacto.
al cabo de 10 días vas a tener 10 millones de dólares, más de 10 millones de dólares. Eso es algo Sí, para que curioseen por ahí ahora más tarde, pero uno, mi experiencia con el emprendimiento fue en Domino Box y la razón por la que se llamó Domino Box es precisamente por esa progresión geométrica. La intención era tener un pequeño dominó que luego pudiese tumbar dominós mucho más grandes o retos mucho más grandes. Así que me encanta que hayas tocado el libro, tocó una venita personal. En, en ese otro sentido, te hago otra pregunta, Paco. ¿Cómo tomas tus decisiones financieras? ok. Aquí entra el tema de apetito de riesgo, entra el tema de confianza en ti mismo, entran muchas cosas. Eh, para los que no saben mi historia en particular, yo trabajé en multinacionales, luego invertí toda mi plata en una empresa que quebré, luego abrí otras empresas y he seguido haciendo diferentes cosas a lo largo del tiempo, algunas cosas exitosas, otras cosas fracasadas. Eh, yo diría que lo que sea que yo les vaya a decir a continuación no se lo tomen como algo para ustedes. O sea, las decisiones financieras que yo he tomado, yo las he tomado en base a un criterio específico que es mi potencial de crecimiento. O sea, yo no veía cuánta plata yo tenía, yo no veía si era razonable o no era razonable. Eh, Eso yo no lo miraba. Para mí la pregunta era, ok, si yo me compro este libro, ¿voy a crecer? Sí, lo compro. Si yo me meto en este negocio, ¿voy a crecer? Sí, lo compro. Y siempre que lo pudiera comprar, lo compraba. Interesante, interesante. Es un poco no apto para cardíacos, pero Total, definitivamente muy total y interesante. completamente no apto. Muy interesante. Ah, Ahora, si alguien se te acerca hoy, digamos, el Paco del pasado viene al futuro y quiere estudiar algo y te pregunta qué estudiar, ¿qué le recomendarías? oh, wow. Bueno, si es el Paco del pasado, es medio trampa porque creo que lo conozco, ¿no? Bastante bien. Bueno, qué bien. Hay gente que Pero, todavía no se conoce. pero, Em, pero una persona genérica, sí, una persona genérica. sí, Yo te diría que la primera materia a conocer eres tú mismo, ¿sí? Cualquier tipo de emprendedor, antes de saltar a desarrollar habilidades mecánicas, creo que debe mirar hacia adentro y entender qué es lo que quiere, que le encuentre un sentido a lo que hace y que cuando sepa sus fortalezas, sus debilidades, su visión, que tenga sus metas y sus aspiraciones y todo lo demás, haga lo que tenga que hacer para vivir en alineación con eso. buenísima respuesta, Paco. De hecho, es muy interesante. Sí, creo que tanto para alguien que está estudiando o quiere empezar a estudiar ahora, como para gente que está requete graduada y ya trabajando, importante repasar esa materia de conocerse a uno mismo, ¿no? Pues estamos seres en constante cambio. Bueno, muchachos, muchas gracias. La verdad es que ha sido tremendamente divertido poder pasar ahora la tarde conversando con ustedes. Eh, Quería pedirles nada más pues un último mensaje a la audiencia que nos escucha y a los futuros participantes del programa de DeFi. Creo que no dejen de aprender y que aprovechen los recursos que están a la mano para poder hacer crecer sus negocios, sus ideas y su experiencia. Buenísimo. Yo creo que tengo que recalcar las palabras de Paco. Creo que hay que conocerse a uno mismo y realmente saber qué te apasiona, porque en un mundo como el emprendimiento, donde la probabilidad de fracaso es bastante alta y el que tengas que seguir insistiendo y pivotear va a ser cosa diaria, semanal, mensual o de manera recurrente, dependiendo de cada caso, más te vale que seas apasionado por lo que estás tratando de llevar a cabo, ¿ah? Porque es bastante difícil el camino y ese sería mi consejo. Y para cerrar, Ángel, la educación es barata, los errores son caros. Te lo digo con conocimiento de causa, cuando tú tienes una empresa, cuando tú tienes una serie de responsabilidades, decir de que no, pausa, pausa, espérate, tú no vas a ganar salario, tú no vas a ganar salario, yo no te voy a pagar alquiler, déjame ir a mi librito a ver cómo es que era la cosa. O sea, no hay tiempo para eso cuando ya la empresa arrancó. Entonces, toda la educación que puedan tener previo a lanzar un emprendimiento, lanzar una empresa y echarse a rodar con costos, grandes inversiones y todo lo demás, o sea, ese es un tiempo que ustedes van a valorar con su vida. Y cuando estén en el ruedo y se den cuenta de que hay muchas cosas que pudieran saber, que pudieron haberse educado, van a haber deseado estudiar un poquito más. Entonces, yo diría, FI tiene un curso súper interesante, los libros que les recomendé también son súper interesantes. Encuentren algo y accionen, porque cada vez que pasa el tiempo y no nos formamos, pues esa oportunidad
que en algún momento vamos a ver, porque todos tenemos algún tipo de chance de abrir un negocio en algún momento de nuestra vida, o sea, esa oportunidad puede ser mucho más exitosa si nos preparamos desde ya. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estos han sido los AlbaCasts.